gradar el cemento asfáltico. Recuerden siempre ese ejemplo que les estoy dando. Yo puedo ir a comprar un pantalón con una medida, ya sea una medida de 40, 42, 44, o puedo ir a comprar un pantalón con otro tipo de medición, que es la americana. Puedo comprar pantalones con talla 28, 30, 32, o finalmente puedo ir a comprar, no sé de dónde viene esa talla, es un pantalón que me dice que es pantalón pequeño, mediano o grande. De la misma forma, nosotros podemos gradar el cemento asfáltico, podemos gradarlo por penetración, habíamos dicho, y podemos gradarlo por viscosidad y finalmente por el comportamiento del cemento asfáltico o por performance. Cuando lo gradamos por penetración, el principal ensayo que debo realizar es el ensayo de penetración, que está especificado en las especificaciones técnicas generales como AASHTO M20. Cuando yo debo hacer un ensayo o el material está clasificado por viscosidad, en este caso yo debo hacer mi control de calidad con base al ensayo de viscosidad. Y en nuestra especificación vamos a encontrar que es el AASHTO 226. Pero eso no quiere decir que solamente voy a hacer ensayo de penetración o ensayo de viscosidad. También hay otros ensayos complementarios que sí los debo cumplir. La tercera forma de gradar un cemento asfáltico es a través de el método de clasificación del ligante conforme a lo que ha sido desarrollado en el programa que se denomina SHARP, que así se lo lee con A, de ningún lado uno puede encontrar la letra A, pero todo el mundo lo lee así, que consiste en el programa de investigación estratégica de carreteras, donde se ha creado el sistema SuperPave. Entonces, en esta clase vamos a desarrollar este tercer método, en qué consiste para poder gradar un cemento asfáltico. Bueno, este SuperPave ha sido, perdón, me han interrumpido. Este sistema SuperPave ha sido desarrollado el año 87. Sin embargo, la ABC recién el año pasado, hace unos 3 años tal vez, recién nos está exigiendo que nosotros clasifiquemos o pidamos un cemento asfáltico con base a la gradación propuesta por el sistema SuperPave. Este año, el 87, el Congreso norteamericano ha designado 150 millones para que en 5 años se desarrolle un método más racional, porque los otros métodos, los que hemos mencionado antes, el de penetración y el de viscosidad, son unos métodos empíricos. En cambio, este método propuesto por el SuperPave es un método más racional, con el cual inclusive nosotros podemos determinar a través de algunas fórmulas algunos valores. Así se ha creado, dentro de este sistema del SHARP, se ha creado el mecanismo denominado SuperPave, el cual es un acrónimo de lo que ven ahí a continuación en la presentación, que es pavimentos de asfalto de desempeño superior o de comportamiento performance superior. Ese es el acrónimo de las palabras SuperPave. Entonces vamos a ver a continuación en qué consiste este nuevo sistema. Para comenzar, lo que les quiero decir que estas nuevas especificaciones de cementos asfálticos convencionales o asfaltos modificados han sido desarrolladas justamente para establecer un nuevo sistema de calificación o un nuevo sistema de selección del ligante bituminoso en condiciones climáticas del lugar, en función de las condiciones climáticas del lugar. Es decir, en función de si hace frío, entonces yo voy a elegir un cemento asfáltico para ese clima. Si hace calor, también voy a elegir un cemento asfáltico para ese clima. Entonces, a diferencia de los otros métodos, el primero, por ejemplo, el sistema de clasificación según el método propuesto por el ensayo de penetración, yo debo mantener las muestras a 25 grados centígrados. Pero si yo quisiera hacer
una clasificación según la gradación por viscosidad, yo debo hacer mis ensayos a 60 grados centígrados. Mi pregunta es, ¿será que todos los cementos asfálticos ya en servicio están funcionando a 25 grados o a 60 grados centígrados? Aquí, en los dos primeros métodos de clasificación o selección de cemento asfáltico, según penetración o viscosidad, tenemos temperaturas constantes. En este caso, nosotros tomamos en cuenta las variaciones climáticas del lugar donde nosotros vamos a construir un determinado pavimento. Dichas condiciones están expresadas, dice, en rangos de temperaturas del pavimento, lo cual nos permite calcular las propiedades de flujo y de deformación de los ligantes en para unas condiciones de carga y temperatura. La carga está aplicada por los vehículos que circulan sobre el pavimento y las temperaturas son las que corresponden al lugar donde voy a construir este pavimento. Entonces voy a tener carga y temperaturas también del pavimento donde voy a construir. Las temperaturas de diseño del sistema de clasificación SuperPave fueron elegidas en función de 3 mecanismos importantes de falla. ¿Qué es lo que han hecho los gringos en esta investigación? Lo que se han preguntado ha sido ¿cuáles son las fallas más frecuentes en los pavimentos? No sé si ustedes como usuarios me podrían decir alguna de las fallas. Eso es lo que uno encuentra, ¿no? Permanentemente. Ahuellamientos. Entonces, los mecanismos de fallas importantes que ellos han tomado en cuenta para definir este nuevo sistema han sido las deformaciones permanentes. Lo que alguien me dijo, más conocido como ahuellamiento, o sea, las huellas se van a quedar permanentemente con un surco como el que ven ahí. Otra de las fallas es la fisuración térmica. Y finalmente, otra de las fallas importantes que han sido consideradas en este sistema es las fallas de fatiga. ¿Qué quiere decir las fallas de fatiga? Son las fallas por el uso que se le da al pavimento. Entonces se van a generar este tipo de fallas que ustedes ven acá, que nosotros la conocemos como piel de cocodrilo porque tiene esa apariencia, ¿no? Y se conoce también como falla de fatiga. Entonces, estos son los mecanismos importantes con los cuales se han basado para crear el nuevo sistema de selección de ligantes bituminosos. Se ha comprobado, dice, que las deformaciones permanentes ocurren cuando tenemos las temperaturas más críticas en el rango de temperaturas altas. ¿Y cuáles son esas temperaturas críticas? Son aquellas temperaturas máximas que se producen en un año durante 7 días corridos. En otras palabras, yo necesito 7 días de temperaturas altas de un año y en esos 7 días de temperaturas altas corridos, ¿qué es lo que me va a provocar? Me va a provocar deformaciones permanentes. O sea, si yo hago menos días, probablemente no tenga la posibilidad de generar ese tipo de deformaciones. Pero lo que ellos han estudiado que es suficiente 7 días corridos de temperaturas altas para que me generen deformaciones. ¿Y qué es lo que me genera la fisuración térmica? Ellos han comprobado que en el caso de temperaturas bajas, la temperatura crítica es la menor temperatura que alcanza durante un año para que me genere esa fisuración térmica. ¿Me entienden? Entonces, yo estoy manejando aquí las temperaturas altas y las temperaturas bajas. En el caso de las temperaturas altas, yo necesito 7 días de temperaturas altas. Por eso que cuando ustedes han hecho el ejercicio, les he pedido que ustedes agarren el promedio más alto. ¿En qué semana se ha producido el promedio más alto? Entonces, supongamos que en mi caso se ha producido del 1 de febrero al 7 de febrero, entonces en esos 7 días van a ocurrir mis deformaciones permanentes. Por otra parte, analizado durante todo un año, yo necesito determinar la temperatura crítica baja, o sea, la menor temperatura que haya alcanzado durante ese año.
Es suficiente un día para que me genere una fisuración térmica. ¿Está bien? Ahora, y finalmente, las fallas de fatiga se van a presentar entre estas dos temperaturas, ¿no? Es decir, entre las temperaturas altas y las temperaturas bajas. Las temperaturas que normalmente nosotros utilizamos para la selección de cementos asfálticos son las temperaturas del aire, y normalmente se debe tomar en cuenta temperaturas de 20 años de datos acumulados en estaciones meteorológicas. Ojo, estamos hablando en este momento de las temperaturas del aire. Lo que ustedes han presentado o van a presentar en la práctica son las temperaturas del aire. El CENAMI tiene un termómetro en un determinado lugar y está registrando solamente las temperaturas del aire. Entonces, para este sistema, ellos nos dicen que nosotros debemos computar el promedio de 20 años. Es decir, no sé si en este momento voy a hacer un cálculo en mi calculadora, 365 días por 20 años, necesitaría 7.300 datos de temperaturas altas y 7.300 datos de temperaturas bajas. Durante esos 20 años yo debería analizar en qué semana y en qué año de esos 20 años se han producido el promedio más alto en temperaturas altas, y en temperaturas bajas lo mismo, ¿no? Voy a agarrar ahorita estamos en el año 2020, agarraría las temperaturas del 2000 al 2020. Durante esos 20 años debería buscar en qué año se ha producido la menor temperatura, para el caso de temperaturas bajas, el día donde se haya producido la menor temperatura. Supongamos que se ha producido en el año 2015. Entonces yo debo sacar la desviación estándar de ese año. O sea, el 2015 yo tengo la temperatura más baja analizada de las temperaturas de 20 años. Pero en el 2015, como tengo la temperatura más baja, entonces ahí sí debo tomar en cuenta los datos de temperaturas bajas del 1 al 31 de diciembre del 2015 para determinar la desviación estándar. En cambio, para las temperaturas altas, yo agarro el promedio donde se haya producido la semana de temperaturas altas, analizando los 7.300 datos de los 20 años, pero yo debo calcular la desviación estándar donde se haya producido ese promedio más alto. ¿Está bien? Ahora, esto quiero que lo anoten, esto es una aclaración bien importante a propósito de que para este sistema de selección de cementos asfálticos necesitamos información de 20 años. Nosotros vamos a hacer el ejercicio solamente con información de un año. Ojo, cuidado que ustedes cuando vayan a trabajar me hagan quedar mal y comenten de que yo les he enseñado a seleccionar el tipo de cemento asfáltico analizando solamente con la información de un año. Para efectos académicos, yo solamente les he puesto, y además para hacerlo rápido, imagínense si ustedes deberían haber analizado información de 20 años. Tendrían que haber buscado una estación del CENAMI que tenga información completa. Y ustedes mismos son testigos de que en una estación probablemente no tenga una información muy completa, ¿no? Ustedes mismos han visto de que algunas estaciones solo se han registrado datos hasta el año 2000, otros hasta el 97, otros hasta el 2015 y así. Entonces son muy pocas las estaciones que tienen una información completa. Pero en este caso, ojo, reitero nuevamente, este ejercicio lo vamos a hacer simplemente para efectos académicos, analizando temperaturas máximas y mínimas de un año. No quiere decir que con un año yo puedo elegir el tipo de cemento asfáltico. Reitero, necesitamos 20 años de información. ¿Alguna consulta hasta aquí? Ingeniero, el procedimiento que hemos hecho para la práctica, entonces sería para ya 20 años, no solo para el año, es lo que lo entiendo, ¿no? O sea, de los 20... No. Lo que ustedes han hecho ha sido simplemente analizar un año nada más.
pero en la realidad ustedes deben analizar información de 20 años. Todo el mismo ejercicio que han hecho, pero ustedes deberían listar las temperaturas en lugar del 1 al 365, ustedes deberían listar las temperaturas del 1 al 7300 y poner al lado todas las temperaturas porque esas corresponden a los 20 años, ¿no? Y sacar los promedios cada 7 días y elegir el promedio más alto de los 7300 datos, el promedio más alto. Lo que ustedes han hecho simplemente es analizar un año, ¿ya? Esto es solamente para efectos académicos, nada más. ¿Listo? Bueno, sigamos. Mediante un algoritmo, estas temperaturas del aire se las convierte a temperaturas a 20 milímetros de profundidad medido de la superficie hacia abajo. ¿Ya? ¿Cuál es ese algoritmo? Ustedes han debido leer en el texto, de hecho ustedes ya lo debí programar esa formulita que está en el texto, tanto para temperaturas altas como para temperaturas bajas. No sé si lo tienen a la mano, si alguien ha impreso, yo sí lo tengo. Hay un algoritmo que dice en el texto, dice T 20 milímetros, T subíndice 20 milímetros, y hay una información ahí. Entonces, con esa ecuación nosotros hacemos que la temperatura del aire, la temperatura máxima del aire, lo convirtamos a temperatura a 20 milímetros de profundidad de la mezcla asfáltica, ojo, de la capa de rodadura. Y por otra parte, la temperatura mínima la convertimos a temperatura de la superficie del pavimento. ¿Está bien? Para que ustedes lo entiendan, aquí hice un gráfico. Imagínense que aquí yo tengo esta es mi capa base, mi capa de rodadura, y esta es mi capa base. Entonces, lo que hacemos, lo que dice el método, es recolectar temperaturas máximas del aire. ¿Ya? Entonces, ustedes tienen las temperaturas máximas del aire. Lo que vamos a hacer con esta ecuación que está en el texto es convertir la temperatura del aire a temperatura a 20 milímetros de profundidad, a 20 milímetros de profundidad del pavimento, medido desde la superficie hasta 20 milímetros. ¿Me entienden? ¿Por qué convertimos la temperatura del aire a temperatura del pavimento a 20 milímetros? Porque ocurre lo siguiente, para que tengan una idea, nosotros que vivimos en La Paz, les voy a dar el ejemplo. Cuando nosotros estamos en la carretera, por ejemplo, de La Paz a Oruro, normalmente en verano, nuestras temperaturas, no sé si alguien tiene temperaturas de La Paz, pero si ustedes han elegido, debe estar con un promedio máximo de 20 grados centígrados, como el promedio máximo 20 o 19 grados. Eso es la temperatura del aire. ¿Listo? Entonces, pero el pavimento no está a esta temperatura. Por increíble que parezca, el pavimento está a temperaturas superiores. Normalmente a eso de las 4 de la tarde, si uno quiere tomar la temperatura del pavimento, el pavimento se encuentra entre 35, 40, 45 grados de temperatura, cuando la temperatura del aire está aproximadamente a sus 16 grados centígrados. La temperatura del pavimento está a 35, 40 o 45 grados. ¿Ya? Entonces el sistema lo que hace es agarrar las temperaturas del aire y convertir con una ecuación a temperatura a 20 milímetros de profundidad. Esto en el caso de temperaturas máximas. ¿Qué pasa con las temperaturas mínimas? También agarro las temperaturas mínimas del aire. Las temperaturas mínimas del aire son las temperaturas del tsunami, pero hay una ecuación que también está en el texto que dice que nosotros debemos convertir esta temperatura a temperatura de la superficie del pavimento. Con esa ecuación, nosotros hacemos que la temperatura del aire lo vamos a convertir a la temperatura superficial del pavimento. En este caso, estamos hablando de una mezcla asfáltica, ¿no? ¿Hasta ahí me han entendido? No sé si tienen alguna duda.
Además de convertir la temperatura del aire a temperatura del pavimento, nosotros debemos tomar un nivel de confianza de estos datos. La temperatura máxima y mínima del aire que debe ser considerada en el diseño dependerá del nivel de confianza que voy a utilizar y la desviación estándar de estos datos. Es decir, si yo tengo una confiabilidad del 50%, si tengo una confiabilidad del 50%, tengo veranos o inviernos promedio. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, si ustedes, digamos, no sé, por citar un ejemplo, en el oriente, las temperaturas del aire que ustedes han obtenido, toditas han agarrado el promedio máximo y les ha dado 32 grados. Y resulta que del 1 de febrero al 7 de febrero, todos los datos eran iguales a 32. El promedio, ¿cuánto sería? 32. ¿Cuánto sería mi desviación estándar para esta información? Si yo tengo datos iguales. Esto es bien importante que me respondan. ¿Cero? Cero. Cero, ¿no? Es cero la información. Es cero la desviación estándar. ¿Ya? Pero si ustedes se fijan en sus datos, en los datos base para sacar esos promedios de 7 días, obviamente que han tenido datos variables. Pero quizás yo he sacado el promedio 32, pero de pronto hay un dato que está por encima del 32. Probablemente sea una temperatura de 36. ¿Ya? Entonces, por eso es que nosotros analizamos como un gráfico de distribución normal. Si yo tengo un nivel de confianza al 50, obviamente que para la desviación estándar para un nivel de confianza de 50 va a ser el mismo dato, ¿no? El mismo valor. Pero ¿qué pasa si yo tengo el promedio, acá, digamos es 32, pero utilizo un nivel de confianza del 98%, entonces probablemente hay un dato que está por encima del promedio. ¿Ya? Es decir, yo podía haber tenido un valor 32, podía tener 30, 33, 36, 30, 34, 35. He sacado el promedio y me da 32. Pero yo no puedo trabajar con un nivel de confianza del 50. Yo necesito trabajar con un nivel de confianza del 98% porque sé que hay un valor que está por encima del promedio. Es por este caso, por este hecho, el método nos recomienda utilizar, dependiendo, si yo tengo inviernos muy promedio, muy cerca del promedio, con datos muy cerca del promedio, el nivel de confianza de 50. Pero si yo tengo veranos muy calurosos, o sea, muy dispersos, lo mismo con inviernos, entonces yo debería elegir valores mayores a 50. En este caso, el método nos recomienda que utilicemos el 98%. Aquí lo vamos a ver mejor, nuevamente con el mismo ejemplo del texto que ustedes lo tienen. Si yo convierto este valor de temperatura del aire al 50% de confiabilidad, bueno, yo pongo aquí en X, X con el trazo hacia arriba, es el promedio, en este caso 32. Para sacar este nivel de confianza, yo tengo, para esta curva de distribución normal, yo tengo más o menos la desviación normal, que en este caso para 50%, si ustedes ven acá, 50% es igual a 0, ¿no es cierto? Entonces, acá agarro 0, multiplico por 2, más o menos 50% me va a dar el mismo valor, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si yo agarro el 98%? La temperatura lo convierto al 98%. Agarro el promedio, que es 32, perdón, aquí tendría que poner el 32, donde está el X, con guión arriba. Voy a la tablita, una tabla de estadística. Entonces aquí coloco el valor de 2.
y la desviación estándar que yo voy a calcular, ¿no? Entonces voy a tener un valor, en este caso me va a dar el valor de 36. Entonces, a mí me interesa, por lo general, esto es lo que se va a presentar, o sea, voy a tener promedios donde las temperaturas de los 7 días siempre sean temperaturas variables. No, a no ser que a alguien le haya tocado que, en este caso, por ejemplo, que yo tenga todos los días 32, ¿no? No sé si a alguien le ha tocado así. ¿Alguien me puede decir? ¿Que a alguien le ha tocado que todos sus datos son el mismo valor que el promedio? No, Inge. No. Ya. Por ese hecho, entonces, a ver, en tu caso, ¿quién me respondió no? ¿Qué datos tienes para sacar el promedio? A ver, hagamos el ejemplo del tuyo. ¿Tienes a la mano? ¿O quién tiene a la mano? Los 7 días de temperaturas altas. ¿Nadie? ¿Quién tiene a la mano? ¿De mi ingeniero? A ver, ¿qué valores tienes? 24, Ya, 28, ya, 27, ya, 25.5, ya, 28,5, ya, 27,5 y 28. 28. ¿Tu promedio es? Mi promedio es de 26,93, con las decimales. 27, 26.9, ¿ya? Sí. Pero si ustedes se fijan, si yo tomara solamente el promedio, que a ella le dio 26.9, no estaría tomando un dato que ella tiene, que es la temperatura de 28 grados. ¿Me entienden? Por lo tanto, yo debo tomar en cuenta en estos casos el 98%, porque mis temperaturas de esos 7 días es variable. Por lo tanto, siempre va a haber un dato que está por encima de la temperatura promedio, que en este caso a ella le ha ido 26.9. Pero hay un dato, en realidad no un dato, hay dos datos donde tienen temperaturas de 28 grados. Por eso es que es recomendable siempre en esos casos, cuando tengo temperaturas variables, utilizar un nivel de confianza al 98%. Ahora, si digamos ella hubiera tenido todos los días 26.9, 26.9, 26.9, el promedio es 26.9, la desviación estándar es 0. Por lo tanto, siempre el valor de la temperatura al 95% va a ser el mismo valor del promedio, ¿no? Porque la desviación estándar en este caso es igual a 0. Bueno, en este caso nos interesa siempre manejarnos con las temperaturas, en este caso superiores, ¿no? O sea, voy a agarrar siempre, este caso no voy a tomar en cuenta esto también, pero sí me interesa la temperatura 36 a pesar de que mi promedio haya sido 32. ¿Por qué necesito tomar al 98%? Por la variabilidad de los datos. ¿Qué pasa en el caso de las temperaturas mínimas? Bueno, utilizamos el mismo nivel de confianza, pero en este caso hemos utilizado el más. Si ustedes se fijan, 32 más 2 veces, en este caso 2 le puse, pero en realidad es 2,054, ¿no? Multiplicado por la desviación estándar. ¿Sí? Entonces, me interesa este dato, el lado positivo de este diagrama de distribución normal. No voy a tomar en cuenta el valor negativo. 32 menos, ¿cuánto sería? 32, 28 sería mi temperatura por este lado. Si yo utilizo el menos. Lo que me interesa es el más, ¿ya? En este caso, las temperaturas mínimas, hago lo mismo. Voy a aplicar el mismo nivel de confianza porque todas mis temperaturas mínimas hay una variabilidad también enorme, pero hay un dato que es la temperatura que ustedes han encontrado, que es de un solo día. Pero en este caso, lo que me interesa es la desviación estándar, o sea, este valor, en lugar de poner el promedio, voy a poner 21. En lugar de poner el promedio, a ver, lo voy a hacer con otro color. En lugar de poner el promedio, aquí voy a poner la temperatura mínima, lo llevo acá, ¿no es cierto? Y si voy a trabajar al 98% también en las temperaturas mínimas,
Entonces, en este caso voy a utilizar el valor menos, ¿no? Menos 2 veces la desviación estándar de todo el año de las temperaturas mínimas. Y me va a dar este valor. Por lo tanto, las temperaturas que debo considerar son esta aquí, la de 36, y la temperatura menos 29, tomando en cuenta el 98% de confiabilidad. ¿Está bien? Pasemos. El sistema ha seleccionado los siguientes datos. Haciendo todos los cálculos que ya les he mencionado, o sea, usando el nivel de confianza, voy a tener algunos valores medios con un decimal, 2 decimales, no sé. Pero yo no puedo ir pidiendo al proveedor, yo quiero un cemento asfáltico que tenga lo siguiente. ¿Cómo se escribe en este caso el requerimiento? Me había olvidado de darles un dato. Esperen un momentito, voy a hacer una pausa aquí. Espérenme un momentito. No sé si están logrando ver en pantalla, ¿me avisan, por favor? Ya. Quiero que me avisen ahora también si están viendo esto acá, que les voy a mostrar. ¿Están viendo? Solo la página de gradación por penetración. Exacto, eso es lo que les quería mostrar. Lo que han hecho acá, han generado una convención, por llamarlo así. ¿Para qué? Para que nosotros podamos... Ay, no sé cómo pintarlo, no tengo cómo hacerlo. Bueno, está ahí. Aquí está. Esta es la gradación que se tiene por penetración. Son números sueltos. Fíjense, 40, 50, separados de un guión. 60, 70, 85, 100, así se lo pide. 120, 150, no es menos. 200, 300, así se pide el cemento asfáltico cuando es gradado por penetración. Cuando es gradado por viscosidad, tiene un prefijo. Es el AC20. Aquí están. Aquí lo voy a poner. Cuando es gradado por viscosidad, tenemos el AC 2.5, AC 50, AC 10, AC 20, AC 30. Y ustedes tranquilamente por estos códigos se van a dar cuenta si es gradado por penetración o por viscosidad. Pero ¿qué pasa cuando es gradado por SuperPave? Cuando es graduado por SuperPave, nosotros tenemos la siguiente gradación, la siguiente nomenclatura. Muchas siguen llegando. Miren, son las 8 menos cuarto. Por favor, ya no, la siguiente no voy a permitir, o sea, ya no voy a hacer visado hacia atrás, porque quería mostrarles la nueva forma de gradación de los cementos asfálticos, gradados en este caso ahora por el SuperPave. Para el SuperPave necesitamos solo estos, si ustedes ven un prefijo de PG y un número acá, XX, menos es esto, no es guión, menos Y, ¿qué representa? Representa el PG, significa el grado de performance o grado de desempeño. XX representa las temperaturas promedios a 20 milímetros de profundidad del pavimento, eso ya lo hemos hablado. Y finalmente, menos Y representa la temperatura superficial del pavimento. Esa es la convención que nosotros que el sistema ha propuesto. Entonces, ustedes cuando vean esto, con un prefijo de PG, quiere decir que el cemento asfáltico ha sido gradado por performance o por el método del SuperPave. Bueno, nosotros podíamos haber calculado, no sé, de pronto haciendo los cálculos, yo podía haber calculado llegando a unos valores, por ejemplo,
mi temperatura alta, o sea, yo tengo aquí el PG, voy a anotar aquí, PG, temperatura, digamos, me ha dado 70 y, de acuerdo a cálculos, ¿no? 73.8 menos, mi cálculo me ha dado 8.3. ¿Listo? Esos son mis cálculos que me han dado. He hecho todos los cálculos, he utilizado la confiabilidad, lo he convertido a temperatura de pavimento y me han dado estos datos. Yo no puedo pedir al proveedor un cemento asfáltico PG 73.8 menos 8.3. El proveedor, lo estaría complicando al proveedor. Lo que sí debo hacer es adecuarme a esta planilla que ven ustedes acá, donde por este lado veo las temperaturas altas en esta columna y en este cuadro tengo las temperaturas bajas del pavimento. Ojo, no se asusten, estas temperaturas son las temperaturas del pavimento a 20 milímetros de profundidad del pavimento. Y estas también son temperaturas, las que están en este cuadro son temperaturas de la superficie del pavimento. ¿Está bien? O sea, es decir, yo ya he convertido la temperatura del aire a profundidad del pavimento en caso de temperaturas altas, y en caso de temperaturas bajas se ha agarrado la temperatura del aire y la he convertido a temperatura de la superficie del pavimento. Entonces, si yo pidiera 73 menos 8 menos 8.3, lo voy a complicar al proveedor. Entonces, por eso se han generado estas tablas, de tal forma que yo puedo redondear estos datos. Es decir, este 73.8 lo voy a convertir a ¿qué temperatura? Este 73.8. Lo voy a convertir a temperatura de 76. En cambio, le pongo para temperaturas altas, 76. ¿Cuánto lo voy a convertir el 8.3? Lo voy a convertir a menos 10. ¿Me entienden? Haciendo los cálculos voy a obtener lo que ustedes ven aquí. Pero yo no puedo pedir al proveedor esto. Debo acomodarme o adaptarme a la planilla que se ha generado de manera que todos los que calculen puedan tener los cementos asfálticos ya consolidados, convencionales o codificados, digamos, de alguna manera, para que nosotros podamos manejarlos bajo estos rangos. ¿Está bien? Entonces, mi cemento asfáltico sería 76 menos 10. 76 corresponde a las temperaturas altas y menos 10 a temperaturas bajas. ¿Ya? Este 8.3 lo he convertido a menos 10. ¿Sí? Ahora, quiero hacer una aclaración acá. Si ustedes se han fijado, estas tablas los grados van de 6 en 6. ¿Se fijan? 46 más 6, 52. 52 más 6, ¿cuánto es? 58. Y así sucesivamente van subiendo los grados, PG, de 6 en 6. Lo mismo para las temperaturas bajas. Menos 10, menos 16. Si aumento 6 grados va a ser menos 22. Si aumento 6 grados, menos 28, menos 34 y así sucesivamente. Si ustedes se fijan, hay algunos lugares vacíos. Fíjense, aquí hay unos lugares vacíos. Vacíos, aquí hay un lugar vacío y aquí hay un lugar vacío. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no puedo preparar un cemento asfáltico que me resista temperaturas muy altas, es decir, 82, y que me resista temperaturas a menos 34. ¿Me entienden? Yo no puedo hasta 46, menos 46, perdón. Yo no puedo hacer eso, no puedo preparar. O bien funciona para temperaturas altas, inclusive puede funcionar hasta temperaturas de menos 34, pero nunca van a funcionar hasta temperaturas de menos 46. Por eso es que no existen esta combinación de un PG 82 menos 46. Lo mismo acá,
yo quiero que funcione para estas temperaturas de 46 grados, pero yo no puedo hacer que funcione para menos 10. No existen estos. Recién existe esta aquí, a menos 34. Suponiendo que a mí me ha dado aquí en los cálculos, vamos a borrar este dato, espérenme un momentito. Suponiendo que aquí me ha dado, esperen si lo puedo borrar bien. Suponiendo que ahí me dio el siguiente resultado. 45. Vamos a hacer que me ha dado 45. 45.1. ¿Ya? 45.1. Entonces, lo que yo debo hacer es elegir la temperatura superior en este caso. Voy a elegir 46. Entonces, mi PG, yo lo voy a poner aquí. PG será ya ajustado a la planilla convencional. Va a ser 46 menos, ¿cuánto sería? Ahora les pregunto a ustedes. Yo tengo aquí que la temperatura de la superficie apenas llega a menos 8.3. ¿Cuánto sería el PG en este caso, para ese cálculo? Menos 34. Exacto, menos 34. Pero si yo voy a hacer algunos ajustes, solamente voy a hacer ajustes a las temperaturas altas. Y las temperaturas bajas me voy a guiar simplemente por esta planilla. Tiene que acompañar a la planilla y además tiene que acompañar el cálculo que haya hecho aquí. Supongamos que voy a hacer un ajuste que a continuación les voy a enseñar. Voy a aumentar un grado PG. Un grado PG representa 6 grados centígrados. ¿Cuál sería el PG ya ajustado? El siguiente. Estoy aumentando un grado PG. Siempre 52. Voy a ajustar a las temperaturas altas. ¿Perdón? 52. 52, perfecto. Siempre voy a ajustar las temperaturas altas, pero las temperaturas mínimas me voy a guiar por esta planilla que está acá y me voy a guiar por el dato que haya calculado. ¿Cuánto sería mi temperatura baja en este caso? ¿Cómo le pediría el cemento asfáltico? PG 52.10. Menos 10. 52 menos 10. ¿Ya? ¿Está bien? A pesar de que aquí he calculado tengo menos 8.3. ¿Está bien? Entonces es así como yo voy a elegir el cemento asfáltico. De pronto tengo que hacer otro ajuste. No sé, voy a hacer un ajuste por otra razón. Voy a aumentar un PG, que sería ¿cuál? Aquí lo voy a anotar, PG. ¿Cuál sería el que sigue? $58. 58. ¿Y cuál sería la temperatura mínima? Menos 16. En este caso, debo adoptar menos 16, ¿no es cierto? Porque no existe el menos 10. Entonces, mi PG ya ajustado final podría ser un PG 58 menos 16. ¿Ya? Entonces, eso está claro. Por otra parte, quiero decirles lo siguiente. Fíjense acá, esta planilla está por colores. Esto no ha sido parte del SuperPay, pero algunos ya han adoptado de acuerdo a unas investigaciones que han realizado. ¿Qué es lo que han hecho ellos? Han dicho que yo tengo un PG, la suma en valor absoluto de estos datos, por ejemplo acá, si yo tengo 58, aquí le voy a poner, voy a sumar en valor absoluto. ¿Cuánto sería mi suma acá? 4, 6, 74, ¿no es cierto? ¿Sí? 74 es menor que 92. Si es menor que 92, quiere decir que mi cemento asfáltico puede ser convencional. No necesito modificarlo.
Pero si mi valor es superior a 92, si es superior a 92, aquí lo voy a poner, la suma en valor absoluto de la temperatura alta y la mínima, si es superior a 92, si es superior a 92, o sea, un superior a 92 podría ser, por ejemplo, un 70 menos 28, por ejemplo. ¿Cuánto da ahí? 80, 90, 98. Por lo tanto, es superior a 92. Por lo tanto, si la suma me da mayor a 92, yo necesito que el cemento asfáltico sea modificado con polímero. ¿Ya? Pero si la suma me da exactamente 92, ya está a criterio del diseñador recomendar que el cemento asfáltico sea convencional o sea modificado con polímero. Si ustedes suman, y si ustedes se habrán dado cuenta que esta línea amarilla es la que da una suma de 92, exactamente. 46 más 46, 92, 52 más 40, nos da 92, 58 más 34, nos da 92. Toda esta suma que está todos estos cuadros que están pintados con amarillo dan la suma 92. Entonces, si me diera 92 el PG, el resultado final, yo puedo recomendar de que este cemento asfáltico sea convencional o sea modificado, ¿ya? Si me da mayor a 92, son estos cuadros rojos. Por lo tanto, todo lo que dé por acá sí requiere ser modificado con polímero. En cambio, si me va a dar valores menores, obviamente me va a dar son aquellos que están dentro de este cuadro verde. Entonces, por lo tanto, yo necesito un asfalto convencional, no necesito modificar. ¿Está claro? ¿Está claro? Estoy preguntando, por ahí alguien se ha perdido. Sí, Inge. Te escucho. Te escucho. Inge, volviendo casi al principio, si no se tuviera datos de exactamente, digamos, 20 años, ¿en qué influiría? Probablemente no saquemos un resultado verídico, ¿no? Por eso es que el método nos pide que nosotros hagamos la selección del tipo de cemento asfáltico tomando en cuenta información de 20 años. Es por eso que este método, recién la ABC hace 5 años o 3 años atrás, nos ha pedido que seleccionemos nuestro cemento asfáltico con base al método SuperPave. Pero hemos tenido problemas porque de pronto yo quiero construir, no sé, una carretera X en cualquier lugar de Bolivia y resulta que en ese tramo no existe una estación del Senami. Menos va a existir información, por lo menos, ni siquiera de un año. ¿Ya? Entonces, yo no puedo hacer una selección o extrapolar datos, ¿no? O sea, esta carretera está más próxima del proyecto que estoy diseñando. Entonces, yo no puedo estar extrapolando información. Por eso es que desde 1987 esto estaba vigente. Entonces, nosotros hemos dado el gran salto mortal. Todos nuestros vecinos todavía están clasificando el cemento asfáltico, ya no por penetración, están clasificando por viscosidad, pero nosotros nos hemos atrevido a dar el salto a la piscina, pero sin saber si hay agua. ¿Y por qué? Porque ni siquiera nosotros tenemos, primero, información, segundo, no tenemos los equipos para poder hacer el control de calidad, que es lo que vamos a hablar a continuación. Inge, una pregunta. Dale. Según esta tabla, hay asfaltos, las más costosos, menos costosos. ¿Cuáles son? Los modificados son los más costosos, ¿no? Pero ahora la diferencia no es mucha. Para que tengan una idea. Inge, digamos entre 1,64 menos 10, comparado con un 58 menos 16, más o menos. Convencional con convencional. No hay mucha diferencia. Antes, para que tengan una idea, hace unos 15 años o 10 años atrás, la tonelada de cemento asfáltico, bueno, ustedes que me han preguntado, por favor, tomen nota también, o sea, algunos me preguntan y otros creo que ni siquiera lo toman nota.
Antes costaba una tonelada de cemento asfáltico convencional, costaba entre $900 a $1,000, digamos. Y un asfalto modificado con polímero nos costaba $1,500, $1,600 la tonelada, ¿ya? Pero ¿qué ha pasado en el tiempo? En el tiempo se han ido estrechando esta diferencia de tal forma que en este momento yo puedo comprar un cemento asfáltico convencional con $1,100 y un asfáltico convencional con $1,200. O sea, la diferencia es apenas o 50 o $100. Ahora, respecto a cuál es más caro en este caso, el más caro siempre va a ser, pero tampoco hay mucha diferencia, o sea, son $10, algo así. Siempre van a ser los asfaltos más duros que los más suaves, ¿no? Bueno, agárrense de esta tabla de las que estoy hablando porque vamos a ver ahora cómo se hacen los ajustes. Yo he llegado a un PG aquí, a estos que estoy aquí anotado, que ya los he anotado. Y he dicho que he hablado de ajustes, ¿no? ¿Qué ajustes voy a hacer? Debo hacer un ajuste por velocidad. Dice, si yo tengo velocidades de diseño menores a 90 grados, a 90 kilómetros por hora, anótenlo bien. Si yo tengo velocidades menores a 90 kilómetros por hora, entonces la velocidad de circulación sobre el pavimento va a ser menor, por lo tanto vamos a llegar a cargas más estáticas, por llamarlo así. ¿Ya? Ahora, si yo tengo velocidades mayores, obviamente que las cargas van a ser más dinámicas y el tiempo de aplicación sobre la superficie va a ser menor. Entonces, ¿por qué debo hacer un ajuste? Porque las estáticas me van a generar deformaciones permanentes. Por lo tanto, yo debo hacer un ajuste a la temperatura máxima del PG. Volviendo atrás, si yo había calculado 46 inicialmente, entonces me dice que yo debo hacer un ajuste en las temperaturas máximas y acomodarme en el cuadro a las temperaturas mínimas. Entonces, mi cálculo era 46 menos 34, ¿no es cierto? Del 45 que hemos sacado aquí, 45 menos 8. Entonces, el PG preliminar era 46 menos 34. Pero estoy haciendo un ajuste por velocidad. Mi diseño, supongamos, ha sido para 70 kilómetros por hora. Entonces, como dice aquí, para velocidades menores a 90, debo aumentar 1 grado PG o 6 grados centígrados. Al PG preliminar. Por eso aquí digo ajustes al PG preliminar, que es el producto del cálculo, ¿no? Entonces, en este caso, como habíamos visto, de 46 sube a 52. De 46 sube a 52. De 46 a 52. De 46 a 52. Por lo tanto, como no existen estos cementos, yo he adoptado inicialmente a 34, a pesar de que mi cálculo decía menos 8.3. Pero como ya he ajustado a 52, me debo guiar la temperatura mínima por este cuadro, voy a ajustar a menos 10. ¿Está bien? Otro ajuste que debo hacer, este ajuste es acumulativo, por si acaso. O sea, siempre, y he llegado de 46 a 52, ¿no es cierto? Pero supongamos que voy a hacer un ajuste por la cantidad de ejes equivalentes. ¿Qué son ejes equivalentes? Es el cálculo de las aplicaciones de carga sobre el pavimento, que eso lo vamos a aprender en las siguientes clases. Dice, si mi rango de cantidad de ejes equivalentes está entre 10 millones a 30 millones de ejes equivalentes, si está en ese rango, yo debo aumentar 1 grado PG. Si está en este rango, ojo, voy a reiterar, si está en este rango de 10 a 30 millones de ejes equivalentes, lo que voy a hacer es simplemente incrementar 1 grado PG. Es decir, 6 grados centígrados. Entonces, como teníamos antes, acuérdense, teníamos 46, hemos hecho un ajuste de 52. 52 menos 10. En este caso, si mis ejes equivalentes estuvieran por 11 millones,
Entonces voy a incrementar un grado PG. De 52, ¿a qué grado subo? Pregunto. 58. 58. 58, Inge. Pero ojo, ya no tengo menos 10, ¿no? Tengo en este caso menos 16. Entonces también tengo que hacer un ajuste a la temperatura mínima de acuerdo al cuadrito, a la planilla. Pero ¿qué pasa si yo tengo tengo aplicaciones de carga mayores a 30 millones de ejes equivalentes? En este caso yo debo incrementar, ¿cuánto? 2 grados PGs. 2 grados PGs. Si yo tengo ejes equivalentes mayores a 30 millones, yo aumento 2 grados PGs o equivale a 12 grados centígrados, ¿no? Si yo tuviera 32, he llegado a 52 menos 10, ¿no es cierto? Si yo tuviera 35 millones de equivalentes, entonces mi próximo PG sería ya no 58, sería 64. Aumentaría 2 grados. ¿Listo? Perdón, aquí me he quedado, ¿no? Ya, están viendo la pantalla, ¿no es cierto? Sigue. Ya. Hay algunos, el método solo dice que yo puedo hacer ajustes solamente por estas dos razones. Una es por velocidad y la otra es por aplicaciones de carga que están en función de la cantidad de equivalentes. Pero hay otros métodos, no hay otros métodos. Lo que pasa es que a este método han ido complementando algunos ingenieros, han ido incrementando algunos ajustes. Y uno de los ajustes que antes se utilizaba, por ejemplo, era pendiente. Si yo tenía pendientes mayores a 4%, entonces tenía que aumentar un grado PG. Pero en este caso nos vamos a limitar a lo que recomienda el método. No vamos a tomar en cuenta estos otros ajustes que por el método se deberían utilizar. ¿Está bien? Vamos. Como les había mencionado en la anterior clase, ustedes recuerdan que el AASHTO M20 era una forma de clasificar el cemento asfáltico por penetración. Y el AASHTO M20 tenía una cierta cantidad de ensayos que yo debería cumplir, principalmente el ensayo de penetración, ¿ya? Si mi cemento asfáltico hubiera sido clasificado por viscosidad, lo propio. Dice AASHTO M226 y había una cierta cantidad de ensayos que debería también cumplir para que verifique si efectivamente ese es el cemento asfáltico que me han entregado o el cemento asfáltico que yo haya pedido, ¿ya? Y el ensayo principal, en este caso, del AASHTO M226, que es gradación por viscosidad, el principal ensayo es la viscosidad. En este caso, el método SuperPay propone este cuadro, que en realidad son 3 cuadros de este tipo. Yo estoy ahorita en el rango central. Si se fijan acá, si me acompañan, por acá, a ver, un momentito, aquí. Fíjense, solo hay la temperatura 58 por acá y por este lado tengo la 76. Ojo, que en la tercera planilla está hasta el valor 82. ¿Ya? Y en la primera planilla, en este lado, está hasta el valor 46. Y ahorita les estoy mostrando, son 3 planillas de este tipo. Yo estoy mostrándoles la planilla del centro, ¿ya? Entonces, en este caso, como en el ensayo de penetración decía AASHTO M20, y el ensayo de viscosidad, si el material era gradado por viscosidad, decía AASHTO 226. Cuando ustedes encuentren su especificación AASHTO M320, quiere decir que el cemento asfáltico ha sido clasificado por el método SuperPave. ¿Está bien?
Vamos, ahora, ¿qué ensayos debo realizar? Aquí es un resumen el que he preparado acá. Primero debo hacer un ensayo sobre muestra original, dice acá, fíjense, muestra original. ¿Y qué ensayos debo hacer? Punto de inflamación, viscosidad. En este caso voy a utilizar el viscosímetro rotacional. Anótense esto. Muchos ingenieros están hablando del viscosímetro Brookfield. Brookfield es la marca del equipo, no es viscosidad Brookfield, es viscosidad rotacional. Los otros, el método de gradación por viscosidad usa el método de viscosidad, la viscosidad absoluta, se utiliza la viscosidad absoluta utilizando tubos de capilaridad, ¿ya? En cambio, en este caso, yo voy a utilizar la viscosidad con el viscosímetro rotacional, marca Brookfield. Existen una infinidad de marcas, ¿ya? Entonces, ¿qué ensayos hago sobre la muestra original? El primero voy a hacer el punto de inflamación. Es muy importante esto. No debería pasar de 230 y el equipo ya lo conocen. Es el mismo que está propuesto en los ensayos, en la gradación por penetración. En cambio, en el ensayo de viscosidad voy a utilizar el viscosímetro rotacional, que más adelante lo vamos a ver una imagen más ampliada. Y finalmente voy a hacer el reómetro dinámico de corte. Es un nuevo equipo que propone el método SuperPave. Una vez que ha sido ensayado y hecho estos 3 ensayos sobre la muestra original es cuando haya salido de planta, de destilación o de preparación del cemento asfáltico, o cuando haya llegado a la obra, a eso se llama asfalto original. Una vez que haya hecho estos ensayos, ese mismo cemento asfáltico lo voy a envejecer en el horno de rotación. ¿Ya? Este es un horno de rotación por platos, y lo que voy a verificar, ¿qué es? La pérdida de masa, y además de verificar la pérdida de masa, voy a hacer nuevamente el ensayo de corte dinámico. Entonces, primero voy a hacer el envejecimiento con el horno de rotación, y luego nuevamente voy a utilizar el reómetro dinámico de corte. Luego, este mismo material que ha sido envejecido y ha sido ensayado, voy a agarrar, lo voy a llevar a un envejecimiento en la cámara de presión. Esta es la cámara de presión. Más adelante les voy a mostrar unas fotos ampliadas. Y una vez que ha sido envejecido en este horno a presión, voy a hacer nuevamente, o sea, voy a hacer el envejecimiento a estas temperaturas, voy a hacer el ensayo del reómetro dinámico de corte, y en este caso voy a incorporar, cuando yo estoy haciendo los ensayos con el reómetro dinámico de corte, estoy ensayando las temperaturas altas, ¿ya? Pero cuando estoy haciendo los ensayos con la viga de flexión y el ensayo de tracción, estoy verificando, si ustedes se fijan acá, las temperaturas bajas, ¿ya? Bueno, entonces vamos a hacer a continuación, vamos a ver qué equipos, para qué nos sirven estos equipos. El avance más significativo ha sido probablemente cambiar los ensayos empíricos a ensayos más relacionados, más racionales, con las cuales yo puedo verificar cualquier temperatura, ¿no es cierto? Y los equipos que han sido incorporados son estos: el reómetro dinámico de corte, que por sus siglas en inglés se anota así. Por otra parte, el reómetro de viga de flexión, BBR, sus siglas en inglés. El ensayo de tensión directa, que sus siglas en inglés se conoce como DTT. Reemplazaron a los ensayos de viscosidad, o sea, el reómetro de corte a viscosidad, el reómetro de flexión a penetración, y el ensayo de tracción a ductilidad. Esos son los 3 equipos importantes que sugiere este método del SuperPave. Además del horno de envejecimiento, el cual simula el envejecimiento en planta, y la cámara a presión, que simula el envejecimiento en servicio. ¿En servicio qué quiere decir?
que una vez que yo haya terminado de construcción, ahí existe un envejecimiento del cemento asfáltico. Y este equipo nada más está haciendo simular ese envejecimiento. Veamos entonces a todos estos equipos, vamos a ver uno a uno, rapidito. El horno giratorio de película delgada, ustedes ya lo tenemos nosotros en el laboratorio de la UNSA. A diferencia del otro, el otro se utilizaba platos. Aquí se utiliza unos frascos donde se llena, si ustedes me siguen, aquí se llena el cemento asfáltico en estos frascos y se introduce a unas ranuras que sujetan estos frascos, así como lo ven. Este es un ventilador, el que vean acá. Aquí está un termómetro, y además tiene aquí una compresora de aire, el cual incorpora por acá y viene este serpentín de cobre, que hace que introduzca aire a los frascos de tal forma que vaya acelerando el envejecimiento, ¿ya? ¿Para qué utilizamos este horno? Este horno simula el envejecimiento de la muestra virgen, o sea, es decir, original o como le llamen, mediante, dice, un ciclo de 85 minutos a una temperatura de 163 y además con una inyección de aire, que es el que acelera la oxidación del cemento asfáltico. El otro horno, no sé si ustedes ya han logrado hacer el ensayo o les han explicado cuánto tiempo debería estar se debería realizar en el otro horno, el que tiene platitos. Por favor, si alguien nos puede responder. Y creo que todos se han dormido. ¿Y se cortó la sesión o no? Creo que no tenemos el dato ahí. Ah, ya, pensé que se habían ido. Responde a cualquier cosa, bueno. Diga, no he visto, no he ido a ese ensayo, no sé. Está bueno. El otro horno con platos